contándole y que la señora María esté tranquilita, que ya se va a solucionar el problema. Que así sea. Aquí vamos a estar, Monza, aquí vamos a estar esperando el llamado correspondiente. Oye, nos vamos a Valparaíso, ¿ah? A ver. Un saludo a todos mis hijos, a mis nietos y a mi hijo, a todos mis familiares. Muy bien, y que resulte el permiso, ya, adelante. Sí, que resulte. A ver, hay preocupaciones en las regiones, por ejemplo, y especialmente en la región de Valparaíso debido a la disponibilidad de camas críticas. Ocupación de camas críticas llegó al 92%, pero ayer se daba a conocer que en algunos hospitales de la región de Valparaíso había ocupación del 100%. Vamos a tomar contacto con el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, para que nos dé un poco de información respecto a la situación de lo que está ocurriendo en el lugar. Alcalde, ¿cómo está? Hola Montserrat, buenos días, muchas gracias por el contacto. A ver, alcalde, ¿cuál es la situación? Porque ayer yo escuchaba al ministro París diciendo que había que tener tranquilidad, que como habían camas disponibles en otros sectores, el hecho de que estuvieran 100% de las camas ocupadas era una situación transitoria que debía arreglarse con el traslado de pacientes. ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto a lo que está pasando, por ejemplo, en el Hospital Van Buren? Sí, Montserrat, le cuento un poco algunos datos para que tengamos el contexto. El día 20 de enero, el mismo Hospital Van Buren, que fue lo que se informó también a través de los medios de comunicación, señaló que tenía completamente ocupadas las camas destinadas a COVID, ocupación 100%. El Hospital Van Buren tiene 18 camas COVID UCI, que son aquellas que tienen ventilador mecánico, 18. El día 20, es decir, hace 2 días atrás, estaban en un 100%. Y luego tiene 28 camas de cuidados intermedios o lo que se llama generalmente UTI, que hace 2 días atrás, el día 20, estaban completamente ocupadas. El día de ayer, el día 21, el Hospital Van Buren informó también de la misma manera que habían de las camas UCI con ventilador mecánico solo 2 disponibles, es decir, se desocuparon en el transcurso del día. Y en el caso de las camas UCIM, que son las de cuidados intermedios o UTI, solamente 3 camas disponibles. Estas últimas camas, según lo que me comenta el subdirector Riveros, que es el subdirector del Hospital Van Buren, no cuentan con ventilador mecánico, solamente las camas UCI. Por tanto, como ve, estamos en una situación extremadamente crítica en el Hospital Van Buren y estas cifras más o menos se aproximan a las que están teniendo otros hospitales como el Gustavo Frique en la quinta región. A ver, y hasta el momento, alcalde, ¿se ha requerido de traslado de pacientes de alguno de los hospitales de la región a, por ejemplo, la región metropolitana? No tenemos información que eso haya tenido lugar todavía, Montserrat. Según lo que me informó el gobierno el día de ayer, en la región de Valparaíso, todo el sistema de salud, tanto público como privado, tenía todavía una capacidad de 15 camas UCI, es decir, 15 camas críticas con ventilador para poder atender a una persona con insuficiencia respiratoria por COVID. Solo 15 para una región de 1.800.000 personas, que además está teniendo, como usted bien lo señalaba, un aumento en su población flotante derivado de los permisos de vacaciones. Por tanto, a nivel regional tenemos una situación crítica. Yo lo único que espero es que el derecho a una cama crítica esté garantizado, independiente del lugar. Claro. Para cualquier vecino de cualquier cerro de Valparaíso, de Placilla o de Laguna Verde, que ese derecho esté garantizado, como también a cualquier otro vecino de Chile, que fue el compromiso que asumió el presidente y el ministro de Salud con el país. Y hasta el momento eso ha sido así en su región. No ha tenido que ninguna persona negársele una cama crítica, ¿no es cierto? Por las cifras que usted nos está dando. Hasta el momento eso está, pero lo que usted señala es que es una situación muy frágil, que están, la verdad, manejando los números ahí en un nivel casi milimétrico entre una cama disponible, 2, 3, etcétera. Así es, Montserrat. De hecho, la gente del Hospital Van Buren, los funcionarios y las funcionarias han hecho un esfuerzo gigantesco por brindar la mejor atención posible en un hospital antiguo, en un hospital que tiene problemas de base. Nosotros estamos esperando un nuevo Van Buren hace más de 10 años en Valparaíso. Viña tiene un hospital nuevo, San Antonio va en camino a tener un hospital nuevo, Limache, Quillota tiene un hospital nuevo. Valparaíso es la única comuna con un hospital tan importante como el Van Buren sin
un hospital nuevo. Nosotros además en Valparaíso, Montserrat, hemos perdido hospitales. Perdimos el Hospital Alemán, perdimos el Hospital Enrique de Formes, donde se ubica el Congreso Nacional, perdimos el Hospital Naval, perdimos el Hospital Ferroviario, donde se construyó un edificio de una inmobiliaria. Por tanto, la capacidad hospitalaria de la ciudad se ha ido perdiendo. Y además el Hospital Van Buren, Montserrat, es un hospital incluso trirregional, porque recibe atenciones por sus especialistas de O'Higgins y también de Coquimbo. El doctor Riveros me señalaba que es muy probable que durante la próxima semana, gracias al trabajo de los funcionarios y las funcionarias, el Hospital Van Buren pueda haber aumentado su capacidad de camas críticas UCI, claro. Lo que nos va a dar cierta holgura, pero estamos al límite, Montserrat. Están al límite. Una sola pregunta, la integración público-privada, porque es decir, hoy día está funcionando bien, es decir, las clínicas privadas están otorgando justamente cupo para la persona venga de donde venga cuando requiere una cama crítica. Nosotros entendemos que el sistema de camas críticas en esta emergencia está funcionando integradamente, y cuando el gobierno, por tanto, nos dice que hay 15 camas críticas, 15 camas con ventilación mecánica para toda la región, está hablando, por tanto, de la integración tanto de la red pública como la red privada. Habría que ver si es que ver, Montserrat, si es que la red privada está efectivamente a toda su capacidad. Nosotros entendemos de que hay varias clínicas privadas en la región que sí están en toda su capacidad, es decir, hay una posibilidad de expansión de más camas críticas que creo que el comité asesor, que lamentablemente ha perdido protagonismo en las últimas semanas en el manejo de la crisis, debiese revisar, porque la situación es bastante crítica, como le comentábamos. Ya, ante esta situación crítica, alcalde, ¿usted es de los que piensa que habría que suspender el permiso de vacaciones al menos para su región? Montserrat, yo creo que es urgente que la ciencia vuelva al lugar donde se están tomando las decisiones. La mesa asesora COVID, los colegios profesionales como el Colegio Médico, los expertos epidemiólogos y las expertas epidemiólogas, están lejanos de la toma de decisiones. Entonces, creo que el permiso de vacaciones, la vuelta a clases, decisiones tan absurdas como haber suspendido la música en locales de restaurantes y cafés, debiesen ser revisadas profundamente por los expertos y por las expertas. Creo que el gobierno no debiese tomar solo decisiones ante una crisis de estas características. Claramente hay que revisar no solamente el permiso de vacaciones, sino que también la vuelta a clases. Yo ayer escuché al ministro de Educación otra vez diciendo que estaban existiendo condiciones para la vuelta a clases presencial. Ya, ¿de qué estamos hablando? Pero usted, ¿me entiende, no? Pero le preguntaba concretamente, ¿pero usted tiene una postura en este minuto respecto al permiso de vacaciones, más allá de lo que dice respecto a la ciencia? Sí, usted como alcalde, sopesando los factores, pero ya, pero finalmente, usted hoy día, con la situación que está de alguna manera expresándonos, camas críticas, problemas también económicos de mucha gente del lugar que espera en el turismo, etcétera. Me imagino que como alcalde usted no necesita ser especialista en el tema, maneja esa información. ¿Cuál es de alguna manera su postura hoy día respecto al permiso de vacaciones? Quinta región de Valparaíso, principal destino de vacaciones de la región metropolitana. Sí, pero es que mire, si yo soy partidario de todas las opciones, desde la suspensión a la revisión. El problema es que no se puede tomar cualquier medida de forma improvisada. Esto tiene que ser estudiado, tiene que ser trabajado de forma responsable. Porque mire, cuando uno toma una medida económica y social, si no va acompañada de una medida sanitaria, esa medida económica y social, como puede ser el permiso de vacaciones, puede terminar en un problema. Si uno toma una medida sanitaria sin acompañar medidas económicas y sociales, puede terminar en un problema. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, independiente de la cantidad de gente que esté en Santiago o en Valparaíso, no está siendo efectiva, porque no se está logrando aislar rápidamente a las personas enfermas o a aquellos que tienen peligro de contagio. Si suspender los permisos de vacaciones ayuda en eso, fantástico. Pero usted estaría dispuesto. Porque básicamente es qué propone y cuál es el planteamiento del alcalde de Valparaíso en este minuto, manejando todo el tema, camas críticas, Montserrat, turismo, etcétera. ¿Cuál es su propuesta? Yo lo que propongo es fortalecer la estrategia a la base. Fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Eso es lo más importante. ¿Dónde hay que fiscalizar? Hay que fiscalizar a las personas enfermas o a las que pueden contagiar.
Esas las que no pueden salir de su hogar o de las residencias sanitarias. Si una persona enferma o asintomática sale, contagia a todo el mundo. Ese es el gran problema que está teniendo hoy día la estrategia del gobierno y la estrategia en general del coronavirus, en primer lugar. En segundo lugar, que vuelva la ciencia a la toma de decisiones. Esto no tiene que ver con decir estoy de acuerdo con una medida u otra, tiene que ver con una estrategia integral. Y para eso el colegio médico, para eso los epidemiólogos, para eso las universidades, el comité asesor tiene que volver a la toma de decisiones. Bueno, y en tercer lugar... Sí, el colegio médico en ese sentido hemos conversado, tiene de alguna manera una posición que podríamos decir que es mixta entre aumentar todas esas cosas que es trazabilidad y todo, pero también dicen que ya el tema de las vacaciones también es un tema de salud mental, pero entonces... Está bien. Pero no es solo una... Es que yo... ¿Sabes lo que pasa, Montserrat? Yo estoy de acuerdo. De verdad que estoy de acuerdo, si no tengo ningún problema. Si el problema es que no podemos combatir una crisis gigantesca con medidas individuales. Tiene que ser una estrategia integral. Por eso es importante que la ciencia vuelva a la toma de decisiones. Y en tercer lugar, lo que yo quería decir... Esta crisis, en términos económicos, está siendo cargada por los chilenos y las chilenas. Mire, 36.000 millones de dólares fue lo que aportaron los trabajadores y las trabajadoras chilenas a la crisis económica con sus retiros de AFP, que fueron 32.000 millones los que se retiraron en los dos retiros, y 4.000 millones en seguro de cesantía. El Estado de Chile, el gobierno, solamente ha aportado a la crisis, a la ayuda de las familias chilenas, aproximadamente 5.000 millones de dólares. O sea, 36.000 millones de dólares frente a 5.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? Entonces, no es solo una medida en particular. Si no hay una estrategia integral que aborde todos los aspectos de la crisis, vamos a tener un problema. Esta discusión la vamos a tener ahora, luego con la vuelta a clases también. Entonces, suspender, revisar los permisos de vacaciones sirven, hagámoslo. Pero ¿qué medida? Hay alcaldes que dicen PCR para entrar a mi región, PCR para entrar a mi comuna balneario. ¿Le parece esa medida, por ejemplo? Hay otra que se van a hacer 500 PCR aleatorias en alguno de los balnearios de la región. ¿Qué le parecen esas medidas? Eso es lo que yo le digo que tiene que ver con lo primero, con fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Nosotros fuimos los primeros que propusimos la idea del PCR negativo para ingresar a la región. Nos dijeron que no era posible implementarlo. Ok, entonces bueno, fortalezcamos recursos, personal. Nosotros en Valparaíso tenemos un laboratorio clínico popular que está procesando un conjunto de test al día que permiten rápidamente identificar a aquellas personas que están contagiadas. Entonces, eso es fundamental. Si no hay recursos adicionales para poder testear, trazar y aislar, es muy difícil mantener a raya el coronavirus. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con esas acciones. Fui yo uno de los primeros alcaldes que la propuso. Va en la línea de lo que le comento. Cuando estamos hablando de, es que hoy día usted nos dio harta cifra, finalmente hoy, día viernes, sumando y restando, ¿cuántas camas críticas con ventiladores mecánicos habría disponible en su región, alcalde? Hoy día, según la información que nos entrega el gobierno, Montserrat, son 15 camas críticas que quedan. Que quedan, perfecto. Son poquitas, muy pocas, en el periodo más duro de la pandemia en invierno, ¿cuántas fueron la mínima cantidad de camas críticas disponibles a la cual llegó la región? ¿Se acuerda? No recuerdo ese dato, pero no recuerdo que hayamos llegado a las 15 que tenemos hoy. Yo creo que había más holgura. Había más holgura. Estoy casi seguro que había más holgura, sí. ¿Y usted no yo creo que estamos... Perdón, creo que estamos en una situación... Disculpe, estamos en una situación más crítica de la que teníamos en el invierno. Eso sí es seguro. Y usted, el diagnóstico aquí es que el ingreso de los turistas ha sido gatillante de esta alta cifra de contagiados. Debe ser uno de los factores. Yo hoy día escuchaba al presidente del Colegio Médico, al doctor Ignacio de la Torre. Hemos estado conversando también con otros epidemiólogos, con Aníbal Ibaceta de la Universidad del Paraíso, y todos ellos indican de que efectivamente el aumento de personas de otras regiones puede ser uno de los factores que explican el aumento en los contagios. Nosotros venimos con un aumento de contagios, eso sí, desde el mes de diciembre, más o menos sostenido. De hecho, hoy día tenemos, según las cifras que manejo, 487 casos activos. En el informe epidemiológico anterior eran 599 casos activos, y hemos ido fluctuando, pero efectivamente esa es una de las causas, y yo creo que la otra causa es que también ha habido de parte de la ciudadanía un cierto cansancio a la mantención de las medidas sanitarias.
Voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que, pese a tener los síntomas, no se hacen el PCR por temor a ver truncada su vida cotidiana. Estoy hablando de perder la pega, no poder hacer los trámites, no poder llevar el alimento a su casa, no poder ver un pariente. Entonces, pese a tener los síntomas, la gente no se hace el PCR porque, bueno, tiene una serie de incertidumbres y temores que le llevan a actuar de esa forma. ¿Se empezó a tomar el PCR aleatoriamente en las playas o no, alcalde? Sí, Montserrat, nosotros tenemos lo que se llama una estrategia de búsqueda activa de casos, que lo que hacemos es no esperar que la gente vaya al CEFAM, a los consultorios a hacerse un examen, sino que nosotros vamos al territorio a hacer PCR. Playas, ollas comunes, juntas de vecinos, el comercio, los cuarteles de los trabajadores en la municipalidad, los mismos CEFAM, en el mismo hospital, las dependencias públicas, es decir, en las ferias libres, tanto el Servicio de Salud como la Municipalidad del Paraíso realizan esta búsqueda activa de casos que le permite a una persona en la calle o en una plaza hacerse un test y tener el resultado de su test a más tardar en un día y medio, 2 días. A ver, vamos a sumar a este panel de conversación entonces el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio Latorre, que recién estaba entonces el alcalde Charp hablando justamente de eso. Alcalde, pero una cosa sí para ser bien concreto, con una disponibilidad de 15 camas críticas en la región. Hoy día, viernes, 22 de enero, si no me equivoco. ¿Usted decretaría, por ejemplo, que al menos por un plazo se suspendiera el permiso de vacaciones o para usted no es la medida inmediata que hay que tomar? Creo que es una de las medidas que hay que tomar, Montserrat. Es decir, sin duda. Usted elimina, es decir, suspendería por al menos un rango de tiempo en este minuto el permiso de vacaciones hacia su región. A eso voy cuando digo que hay que revisar el permiso. Creo que puede ser esa medida que usted sugiere, como también otras más radicales. Eso también tiene que estar sobre la mesa. O sea, nosotros no podemos en ningún caso guardarnos cartas bajo la manga en este momento. Tenemos que desplegar todas las capacidades que existen para poder mantener a raya el coronavirus. Entonces, yo, hola Ignacio, ¿cómo estás? Yo escuché a Ignacio ayer en esta línea. Yo estoy completamente con lo que él ha planteado, como también lo que ha planteado otros expertos y expertas. Lo único que yo hago hincapié es que no es una medida en particular la que va a de alguna manera hacernos cargo de la situación crítica. Es un conjunto de acciones las que tenemos que desarrollar, que son un poco las que yo he tratado de comentar ahora. Una estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Pero un segundito, usted me acaba de decir algo que no quiero dejar pasar. Usted dice que una posibilidad es que se suspenda, por decirlo, momentáneamente el permiso de vacaciones hacia su región, pero incluso dijo otras medidas más radicales. ¿Cuáles? No, suspender definitivamente en otras regiones también el permiso. A eso voy. Creo que todas las posibilidades tienen que estar sobre la mesa. ¿Sí? A ver, vamos a preguntarle entonces al presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso. Está con nosotros el doctor Ignacio de la Torre. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Sí, súper bien. Hola, Montserrat. Hola, alcalde. ¿Cómo está? Mira, me parece que el tema que estamos tocando es muy relevante, pero yo quisiera también plantearlo desde otra perspectiva. Al coronavirus lo vamos a resolver con 3 grandes grupos de acciones, no con una medida en particular. Y esos grupos de acciones tienen 3 grandes responsables. Un primer grupo de acciones dependen del individuo, y es lo que hemos llamado el autocuidado. Un segundo grupo de acciones dependen de la autoridad sanitaria, y es la estrategia TTA, el testear, trazar y aislar, y la estrategia de vacunación. Pero un tercer grupo de medidas dependen del Estado. Fíjate que digo Estado y no gobierno, porque es el Estado el cual, a través de sus distintos organismos, debe ir en ayuda, especialmente de aquellas personas o gremios que por lo vulnerable de su condición o por las características de su trabajo, durante la pandemia están teniendo serias dificultades para poder, por ejemplo, subsistir o continuar con sus actividades. Me refiero en este caso a que, si bien es cierto, hablamos de que este permiso de turismo de vacaciones es un aporte para el turismo, cuando uno escucha a los empresarios gastronómicos, hoteleros, te van a decir que este es el peor verano de su historia. Y de alguna manera, escudado la autoridad en la autorización de este permiso, las ayudas para estos rubros han sido mínimas.
Y en este momento, y no me refiero a lo que un alcalde puede hacer, sino que me refiero nuevamente a lo que el Estado completo tiene y debe que hacer. Porque ¿cómo sobrevive un restaurante? ¿Cómo sobrevive un hotel cuando normalmente recibían 200, 150 personas por periodo de tiempo y hoy en día están recibiendo 10, 15 o 20? Dicho eso, la paradoja o plantear que esto es una elección entre turismo y salud o entre entretención y enfermedad está mal planteado. Nosotros lo que tenemos que intentar hacer es buscar estrategias para que los chilenos puedan elegir lugares donde descansar, aquellos chilenos que quieren y pueden, pero al mismo tiempo que esos lugares sean seguros para ellos. Entonces vamos de nuevo al autocuidado. ¿Es seguro, Montserrat, que tú y tu familia vayan a una comuna que tuvo un aumento explosivo del 500% de los casos activos en la última semana, como sería Zapallar, o del 188%, pero como sería Cartagena? La gente no puede elegir tanto, pues, doctor. Si finalmente la mayoría de la gente va a veranear a la casa de un pariente, va a veranear a la casa. Entonces, finalmente, claro, el ideal sería elegir una comuna que no esté en fase 2, pero eso es bastante difícil la verdad que de pedirle a la gente. Entonces ahí te hago la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto en una sociedad, ya no somos personas viviendo aislados, sino que vivimos en colectividad, hasta qué punto mi libertad de elegir ir de vacaciones se contrapone con el bien común de la comuna que yo estoy eligiendo? Una comuna que está en fase 2, ¿qué nos quiere decir esto que hemos normalizado de fase 2? Nos dice que sus indicadores epidemiológicos y de salud en la propia clasificación que hizo el MinSal son de tal nivel de alteración, tal nivel de descontrol, que deben restringirse un conjunto de libertades individuales en los residentes precisamente para tratar de contener el contagio. Entonces, si tú restringes y tienes una comuna que ha tenido que retroceder porque sus indicadores van empeorando, por ejemplo, la quinta región pasó de 800 casos activos el 16 de diciembre a más de 2.400 el 16 de enero. Se triplicó en un mes. Eso es un avance descomunal. Si tú tienes eso en algunas comunas, ¿será razonable, será sensato ir a la casa de ese pariente y exponerte tú a contagiar a tu familia o eventualmente tú llevar el virus como asintomático y contagiar al resto? Pareciera que ahí la libertad de uno se contrapone con el bien de la colectividad. Y pareciera ser que en ese escenario... Y para ser súper concreto, dado las cifras de Valparaíso hoy día, de la región también en general, dada la capacidad que hay aún de camas críticas que va acortándose la brecha, la verdad que de manera notoria durante estos últimos días, según lo que nos decía el alcalde, más o menos la ficha actualizada al día de hoy, 15 camas críticas disponibles. ¿Usted en lo personal decretaría la suspensión del permiso de vacaciones para la región de la cual usted es el presidente del Colegio Médico? No para la región, sí para todas aquellas comunas que están en fase 2 como primera gran medida, privilegiando los destinos en comunas que estén en fase 3 y fase 4. Y solamente para apoyarme en el ejemplo de la UCI, cuidado cuando hablamos de porcentaje. Yo vi que ayer algunas autoridades rápidamente salieron a desmentir si había 100% o no. Claro. Pero para dar un ejemplo, en el Hospital Van Buren, que hay 18 camas UCI, si se libera una, en vez de haber un 100% de ocupación, bajamos a un 92%. Por lo tanto, el número no nos dice mucho en relación a lo que queremos plantear. Cuando el alcalde plantea que tenemos 92% de ocupación en la región, esas 15 camas que están desocupadas en Montserrat, 6 están entre San Felipe y Los Andes. ¿Te imaginas lo que es estar veraneando en Cartagena? Sufrir un accidente, por ejemplo, te ahogaste. Te rescatan ahí en la orilla del mar, te hacen la reanimación, logran reanimarte, te suben a una ambulancia del SAMU, te conectan un tubo para ventilar y ese chofer de ambulancia del SAMU, que está en el Quisco, en Cartagena, en San Antonio, tiene que trasladarte, por ejemplo, a San Felipe o Los Andes porque no encuentras una cama antes o a la región metropolitana. Ojo, nuestra red de salud funciona así, de manera imbricada en distintos puntos del territorio, y es una manera de gestionar los recursos, pero eso significa muchas veces que esa ambulancia durante 6 o 8 horas está totalmente ocupada en este traslado que no va solo, es un traslado que muchas veces va con enfermeros que son especialistas, que va con médicos en algunos casos de traslados graves. Entonces lo que te quiero plantear es que elegir
algunas de esas comunas que no tienen un apoyo disponible en cuanto a la red de salud, puede ser una mala decisión para ti y eventualmente tu familia. Y eso también hay que hacer un llamado a las personas a reconsiderarlo. Yo entiendo lo que dice, que un llamado a que las personas que pueden hacerlo eligen aquellas comunas donde haya menos peligro de contagio. Pero también todos, acá también ahí tiene que una autoridad finalmente pronunciarse respecto a eso. Y por lo que entiendo de sus palabras, usted cree que es factible, posible. Y se lo pregunto también, para ponerlo de alguna manera, políticamente, hoy día. ¿Es factible que, estando su región o la comuna de Valparaíso, por ejemplo, en fase 2, se diga, en fase 2 hay ciertas comunas en las cuales no pueden ingresar personas con permiso de vacaciones? ¿Eso para usted es un escenario factible y usted lo propone como parte de la solución? Yo creo que es factible, lógicamente tiene un costo, porque aquellas autoridades que inicialmente dieron estos permisos, de alguna forma tienen que plantear que el escenario ha cambiado y tienen que asumir ese cambio de situación para permitir resguardar algo que es precisamente la salud de la comunidad. Es muy importante aclarar que acá tenemos que estar todos trabajando unidos en lo que es una materia que definitivamente no nos pilló por sorpresa esta rebrote, porque lo venimos conociendo hace 11 meses. Hace 3 meses atrás empezaron las voces de alerta de lo que pasaba en otros países del hemisferio norte principalmente, y nosotros de alguna forma nuevamente creímos y tuvimos un veranito de San Juan en la quinta región durante octubre, donde mucha gente realizó múltiples actividades y bien. Pero el mes de diciembre fue un mes muy complejo porque todo el periodo previo, desde el 8 de diciembre en realidad nuestra región empezó a aumentar la movilidad de forma muy intensa, recibimos mucha gente que llegó a otras regiones y las cifras empezaron a empeorar progresivamente a un punto que nos hicieron retroceder de fase 3 a fase 2 y que hoy en día nos hacen plantear incluso estas medidas. Ojo, hay otras medidas que son bien relevantes de tomar y que acompañan esto y que debiesen considerarse antes de plantear la cuarentena. Por ejemplo, ¿qué pasa con el comercio no esencial? ¿Debe seguir funcionando en este momento? ¿Qué pasa con los malls? ¿Deben seguir abiertos? ¿Qué pasa con el aforo en lugares que están disponibles en este momento? Las terrazas de ciertos restaurantes deben restringirse, debemos ser un poco más estrictos ahora dado que circula más virus. Yo creo que un poco ese conjunto de medidas debemos analizarla, pero acá el planteamiento que a mí me gustaría hacer, y tú tocaste el punto de vista político, es que es muy importante que en esta ocasión y construyendo hacia el futuro lo hagamos con las autoridades territoriales formando parte de las decisiones. Y ahí me refiero a los alcaldes. Fíjate que el permiso de vacaciones que se activó el 4 de enero, la mayoría de los alcaldes se enteraron por la prensa. Eso, ¿de qué tipo de gobernanza estamos hablando? Si no se trata de nuevo de los verdes claros contra los verdes oscuros o de la derecha contra la izquierda. Acá tenemos que usar la frase de Nicanor Parra: derecha e izquierda unida jamás serán vencidas, y acá es: Chile no va a ser vencido por el COVID si trabajamos juntos. Y en ese sentido, un alcalde que va a ser el que tiene que ponerle la cara a los vecinos para decirle, por ejemplo, señor, usted no puede entrar a esta playa porque está llena. ¿Cómo se va a enterar por la prensa de que hay una medida que lo afecta directamente en su gestión territorial? Tenemos que mejorar esos canales. Una pregunta, Doc. Las cifras, sumando cifras de casos activos, cifras también respecto a las camas disponibles, ¿darían, según usted, para decretar una cuarentena en algunas comunas de la región? Probablemente sí, pero también hay que decir, Montserrat, que nosotros aprendimos mucho de la cuarentena que ya tuvimos en la quinta región en varias comunas, y el efecto de la cuarentena es muy limitado. En primer lugar, la reducción de la movilidad, de acuerdo a lo que uno ve por distintas publicaciones, se obtuvo mucho más cuando trabajamos educando y socializando la situación crítica que veíamos, alertando a la población y bajo el propio autocuidado, que cuando establecimos una cuarentena. Eso es bien interesante. O sea, la gente respondió mejor a la educación, a tocarle con un mensaje sincero, consecuente y consistente su propia capacidad de decidir, que cuando la obligamos. Pero en segundo lugar, cuando la obligamos, porque esa medida se tuvo que tomar, es como tirar un freno de emergencia en caso de un tren que va descontrolado. Pues bien, en ese caso, la reducción de movilidad duró
aproximadamente 2 semanas de forma intensa, pero ya a partir de la semana 3 y la semana 4 empezó a fallar. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay al menos 1/3 de nuestra población, el alcalde maneja mejor las cifras de vulnerabilidad de su comuna, pero hay gente que no puede quedarse en la casa si el Estado no llega rápida y eficientemente a ayudarlo. Porque hay gente que no tiene una bodega con alimentos para subsistir 1 o 2 semanas encerrado, hay gente que vive el día a día, hay gente que no tiene agua potable, que requiere camiones aljibe que le llenen sus estanques, hay gente que tiene que salir a proveerse de manera informal el mínimo sustento para mantenerse ellos y su familia. Claro, pero ahí y para también, esas personas sí, es muy difícil poder quedarse en cuarentena. Pero también en esta falta como de adherencia a la cuarentena, especialmente en verano, ¿cuánto tiene que ver las dificultades económicas, pero también lo que se ha llamado esta fatiga pandémica? Calor, hacinamiento, es decir, en ese sentido decretar una cuarentena ahora, ¿usted siente que por las razones económicas, pero también por las razones, podríamos decir, psicológicas de salud mental, serían complejas? Y también pienso, tienes mucha razón en esos 2 puntos, pero creo que también buenas ideas pueden terminar siendo muy mal ejecutadas. Tenemos medidas que tomar antes que una cuarentena y esas medidas no las hemos tomado. Pensar en una cuarentena siguiendo con permisos para que llegue gente a nuestra región y que esas personas estén acá y las pille la cuarentena acá y tengamos que devolverla, son escenarios extraños de pensar. Pensar en una cuarentena teniendo todavía en fase 2 abierto el comercio no esencial es algo raro. Teniendo abiertos los malls sigue siendo raro, donde sabemos que son puntos de aumento del riesgo de contagio. Entonces, de alguna forma, creo que es muy importante que el mensaje vaya siendo progresivo y vaya siendo alineado. O sea, vamos a suspender el comercio no esencial, vamos a suspender las terrazas de los restaurantes, vamos a suspender los permisos de vacaciones y si no nos va bien, nos van quedando cada vez menos espacios para la toma de decisiones. Y eso es un poquito lo que uno quisiera, no pasar de esta situación actual a una cuarentena que genera mucho dolor y mucho sufrimiento en personas que normalmente sufren y personas que normalmente viven una vida muy precaria. Ellos son los más expuestos en la cuarentena. Por lo tanto, esta es una forma también de cuidarlos a ellos. ¿Y qué piensa el alcalde Sharp también respecto a esto? Yo estoy de acuerdo con la reflexión que hace Ignacio. La hemos conversado en otros momentos. A ver, si bien no hay que descartar ninguna medida, creo que tenemos que aprender de lo que sucedió en el 2020. La cuarentena es un tipo de confinamiento individual o personal, pero nosotros hemos descubierto en la pandemia, Montserrat, que hay otros tipos de confinamiento. De hecho, hemos intentado en Valparaíso desarrollar lo que hemos denominado el confinamiento comunitario o el confinamiento barrial. Es decir, pensamos en la ciudad dividirla en 15 zonas. ¿Por qué son 15 zonas? Porque en la ciudad de Valparaíso tenemos 15 CEFAM, que es el recurso que tiene el gobierno local de Valparaíso para poder enfrentar la crisis sanitaria. En esas 15 zonas, lo que le proponemos a la ciudadanía básicamente son 2 cosas. Básicamente es cambiar la forma en que transitan por la ciudad, evitar en la lógica cerro-plan, que bajen al plan a hacer sus trámites, que bajen a resolver sus problemas al plan, dotando a estas zonas de la mayor autonomía posible. De hecho, en cada una de estas zonas a la que hago referencia hay una oficina municipal donde, por ejemplo, la gente en Valparaíso puede hacer su trámite de actualización de registro social de hogares, la exención de los derechos de aseo. O, por ejemplo, una cuestión fundamental, llenar, como decía el doctor, la despensa semanalmente con frutas y verduras. No ir a las mismas ferias libres de siempre, que en Valparaíso están radicadas particularmente en el sector de Cardonal, en el sector de la Avenida Argentina. Entonces lo que hicimos con los dirigentes fue instalar ferias libres en los cerros donde no había ferias, Barón, Rodelillo, en la Plaza Bixmar y en otros puntos de la ciudad. Entonces lo que decimos con eso es, vecino, vecina, muévase lo menos posible por la ciudad, no se quede encerrado en la casa porque, como decía el doctor, no tenemos todas las condiciones para poder hacer eso. Protéjase en su barrio, protéjase con su comunidad, organícese con su comunidad para poder resolver estos problemas. La municipalidad se pone con esto. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente no todos los trámites que una persona hace dependen de la municipalidad, hay otros que dependen del Estado en su conjunto. Registro civil, por ejemplo, Banco Estado, IPS. Bueno,
Ahí se ha perdido una oportunidad de descentralizar esos servicios, no solamente ustedes lo decían en la nota anterior, con el problema del celular, porque todavía hay brecha digital, sino que con una atención, ojalá en terreno. El Estado en el barrio es, creo yo, un camino súper interesante para poder tener más condiciones para poder enfrentar esta crisis. Entonces, creo que el camino, a mi juicio, está, como decía el doctor de la Torre, en darle más poder a los territorios, darle más poder a las comunidades, darle más poder a las ciudades, porque ahí están las capacidades. Mire, el poder legislativo, el poder ejecutivo son poderes abstractos que articulan las soluciones por arriba. Aquellos que articulamos soluciones por abajo somos los que estamos en las ciudades, el Colegio Médico de Valparaíso, las universidades, las juntas de vecinos, el gobierno local, el comercio local, el turismo, que somos aquellos que sostenemos las decisiones que se van tomando. Entonces, aquí hay capacidad suficiente para ir dando respuesta a todos estos problemas. Le voy a poner un ejemplo, Montserrat. El problema de la alimentación. Se decidió desarrollar una política de alimentación a partir de la entrega de una caja de alimentos a cada familia que lo necesitaba. Fue una caja de alimentos por familia durante todo el 2020, con todo el show mediático que hubo. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad? Bueno, fue una relación más de cuidado colectivo, de decir, bueno, aquí vamos a tener que organizarnos porque la alimentación es permanente las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, aparecieron un montón de iniciativas de alimentación como ollas comunes, comedores solidarios, delivery solidarios que le llevaban los alimentos a los adultos mayores, porque la caja de alimentos, usted comprenderá, ¿cierto?, dura 15 días. Así en Valparaíso en algún momento se lograron producir 50.000 raciones de alimentos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Disculpe, que como decía el doctor de la Torre, en los territorios y en las localidades y en las ciudades tenemos capacidades como para poder resolver de mejor manera muchos de los problemas que tiene la crisis sanitaria. Se está integrando a nuestro panel entonces el diputado Juan Luis Castro, doctor, por cierto, del Partido Socialista, expresidente también del Colegio Médico. ¿Cómo está, diputado? Muy preocupado, Montserrat, y saludar a colegas también del doctor de la Torre, el alcalde de Valparaíso, porque el plan paso a paso debió haberse terminado. Ya ese plan fracasó a mi juicio porque era para la salida de la pandemia. Hoy día estamos en una reactivación, en un rebrote, y debiéramos tener un plan de contingencia mucho más duro, más enérgico, sin los permisos de vacaciones, con un control del toque de queda de verdad y no testimonial como hoy día, y con un estado de catástrofe que, permítame decirle, autoriza al gobierno a limitar el desplazamiento y el derecho a reunión. Eso es estado de catástrofe y no se aplica por ninguna parte. Por eso el rebrote lo considero galopante, se va acelerando en cada región del país. En la región que yo represento, que O'Higgins, tiene sobre 91% también de camas ocupadas. Por esto puede ser un desastre, Montserrat, en los próximos días si no se pone un giro radical en la manera de enfrentar la pandemia. A ver, usted entonces es partidario de suspender ya el permiso de vacaciones, diputado. Sí, porque creo que ha sido sobreusado. Es un permiso para una desescalada, no para el momento de reactivación que estamos hoy día en la pandemia. No hay control de verdad en los balnearios y claramente ni aun... Tenemos dificultades entonces con la conexión con el doctor Juan Luis Castro, quien es diputado de la región de O'Higgins, tal como nos señalaba que haya alguien que saque un móvil. Doctor, diputado, se escucha súper mal, entonces lo vamos a volver a llamar para tratar de estabilizar la conexión, ¿ya? Así es, ocupación de camas críticas, como estamos viendo, llegó al 92%. La región metropolitana presenta mejores índices, pero la verdad es que la situación en algunas regiones, como la región de Valparaíso, la región de O'Higgins, la misma región de Tarapacá, es situaciones que son sumamente complejas en este minuto y difíciles de manejar, por cierto. Entonces, aquí hay una propuesta, de alguna manera, respecto a lo que dice. Y el tema es, ¿cuál es el tema aquí? Hay un tema que yo creo que manejan las autoridades, Ignacio, respecto a la adherencia a las medidas. Porque si se termina el permiso de vacaciones,
Finalmente, ¿qué va a pasar con la población? ¿Cuánto costo también tiene para el propio gobierno esto? ¿Cuánto cumplimiento va a haber de la propia población que ya se había planificado o esperanzado en algunos días de vacaciones? Y claro, se puede aumentar la fiscalización, pero todos sabemos y hemos visto que hay ciudades que en algún momento se declaran en rebeldía y finalmente eso es incontrolable. Ha pasado aquí, en Punta Arenas, en Talcahuano, ha pasado en Italia, porque finalmente si el conjunto o un grupo importante de la población se declara en rebeldía, el decretar algún tipo de medida más restrictiva cae en el vacío. A ver, retomamos ya la conversación con el doctor Juan Luis Castro, diputado. Fin del permiso de vacaciones. Retome la idea, diputado. Creo que el sobreuso que ha habido del permiso de vacaciones podría haber sido razonable en una desescalada de la pandemia. El plan paso a paso está hecho para la desescalada, como en Europa, en su época. Pero ahora, en reactivación del brote, no tiene sentido mantener medidas que solo propician la aglomeración del público en lugares que, lamentablemente, muchas playas carecen y balnearios de ninguna fiscalización en las mismas playas, cosa que muchas veces corresponde a la Marina, ¿verdad?, en esos lugares que brilla por su ausencia. Entonces, en la práctica, ¿por qué se desplazan más de 800.000 personas usando esos permisos? ¿Cómo se controla el acceso y al interior de los recintos que haya respeto a la norma sanitaria? No la hay. Menos aún del toque de queda a las 22 horas, que es prácticamente simbólico. Entonces, con todo esto, yo derechamente le pondría fin al plan paso a paso, haría un nuevo plan, que es un plan de reactivación de pandemia, colocaría en modo contingencia a la ciudadanía, no en el modo de salida, y haría de verdad cumplir el estado de catástrofe en cuanto al control de las fuerzas de orden, no solo para las fiestas clandestinas, sino por una serie de actividades que son de la vía pública, que carecen hoy día de ninguna fiscalización. Hay inspectores municipales, y eso lo sabe muy bien el alcalde, que son agredidos muchas veces por personas, por ciudadanos en la vía pública cuando intentan fiscalizar. Tienen que ir con carabineros. Entonces, yo no quiero dramatizar, Montserrat, pero creo que todas las cifras, voces médicas muy expertas nos indican que en las próximas semanas podríamos subir a 6.000 casos diarios perfectamente, con una distribución desigual, porque no es parejo para todas las regiones, pero las regiones que ya están siendo afectadas, como la quinta región, como el Maule, como la Araucanía, los Lagos, Tarapacá, Antofagasta, son la sinopsis de lo que puede ocurrir en Santiago y lo que puede ocurrir en otras regiones contiguas como la región de O'Higgins, por ejemplo, y que con son mayor, realidades muy dramáticas. Sí, diputado, con mayor fiscalización, porque usted dice que aquí no se está fiscalizando, que debería reforzarse tanto en la fiscalización de los permisos como la capacidad también de los propios inspectores municipales acompañados de carabineros. Si hubiese realmente un aumento de fiscalización y de fiscalización eficaz, ¿se podría mantener este permiso o ya, según su opinión, es demasiado tarde y hay que optar por esto? Yo creo que a esta altura, por la evolución que está teniendo la pandemia, francamente lo razonable es pedirle a la gente que tenga un espacio en su hogar donde pueda estar, yo sé, es duro decirlo, y fácil decirlo tal vez, pero desgraciadamente el nivel de descontrol que hay de parte de la autoridad pública respecto al nivel de fiscalización es tan bajo que es prácticamente imposible impedir que la transmisión siga en aumento. Ese es el drama, Montserrat. Aquí no se trata de estar en contra de la salud mental, del descanso, de la fatiga que ha tenido tanta gente, pero yo quiero poner en la balanza cuál es el mal mayor que tenemos por delante. Y cuando yo veo el sistema hospitalario prácticamente saturado en muchas regiones, cuando la situación está candente y ascendente, yo pienso que es la hora de que la ciudadanía tenga una línea de orden correcta, un mando único y una instrucción que no sea confusa, porque la sensación de riesgo ha sido ambivalente. Hay días buenos, días malos, pero la tendencia es claramente mala. Por ende, si no frenamos el permiso de vacaciones ahora, después vamos a llorar sobre la leche derramada en los lugares precisamente que están viviendo estos problemas. A ver, le voy a preguntar una cosa. Lo que pasa es que ya se suspende el permiso de vacaciones, pero acá estamos viendo que hay muchas veces falta de adhesión, las mismas cuarentenas, lo decía el alcalde, lo decía el doctor Latorre, finalmente después de 2 semanas no empiezan a funcionar porque la gente tiene que empezar a salir, porque necesita producir algo de dinero, porque están psicológicamente, la verdad que agotados de esta situación. Pero ¿cuánto ha influido en todo esto ciertas medidas que para la población no tienen sentido?
Cuando se ve que los malls están repletos, pero que no se puede entrar a las plazas. Se lo pregunto porque usted señala, hagamos alguna forma en que las vacaciones se puedan hacer en Santiago o en las ciudades o en la casa. Pero finalmente, hay un montón de medidas que no tienen mucho sentido. Aquí también criticábamos el absurdo que está pasando en algunas ciudades que están en cuarentena, que los supermercados están abiertos y que no se puede comprar plasticina para que el niño se entretenga en cuarentena porque es un artículo de entretención o librería. Tampoco se puede comprar ropa en el supermercado porque eso está justamente restringido por la autoridad. Entonces hay medidas que la población dice que son tan absurdas que implica falta de adherencia, como se dice, a medidas que son importantes. El mall y las plazas, ¿qué piensa usted? La prohibición de comprar juguetes en los supermercados, ¿qué piensa usted de eso? No, yo creo que hay que poner todo el acceso de la familia para que la familia tenga posibilidad de entretener a los niños en casa, de tenerlos en un modo amigable, veraniego, pero no por eso desatado, ¿verdad?, en un balneario. Es verdad lo que usted dice, aquí hay un discurso dual, hay un planteamiento muchas veces que es incomprensible porque hay manga ancha para ciertas cosas como los malls y manga angosta cuando se trata, por ejemplo, del toque de queda. Y yo pregunto derechamente, si bien el toque de queda nadie está en contra a priori, pero sin embargo yo quiero que se respete, porque hoy día yo veo en muchos lugares que no hay fuerza policial ni siquiera disuasiva, ni siquiera presencial, y la gente va entendiendo que da lo mismo transgredir o no el toque de queda. En el acceso al comercio la gente debe tener acceso al comercio, pero creo que los grandes centros comerciales, donde hay artículos suntuarios de segunda, yo diría, elección, no de primera necesidad, no debieran estar abiertos derechamente. Pero y eso pasa el por tema ahí, pasar ¿quién determina la primera necesidad? En los sectores en cuarentena le dijeron a la gente que si necesitaba un hervidor tenía que comprárselo por internet. Es decir, ¿puede un Estado determinar así específicamente cuál es un artículo de primera necesidad? Un Estado debe garantizar el acceso a la alimentación, el acceso a los medicamentos, el acceso a la atención médica y el acceso a todo lo que es primera necesidad, y si es necesario catalogarlo, debiera catalogarlo para que nadie tenga dudas. No se ha hecho durante todo este tiempo, así como tampoco los trabajos esenciales. Acuérdense que nunca finalmente la autoridad dijo cuáles trabajos eran imprescindibles o no en la pandemia en invierno. Todo eso son ausencias y yo diría deben suplirse en un momento tan difícil como el que tenemos, porque la expansión de camas ha sido más compleja que la primera vez. Yo estoy pensando en el eslabón final, que son enfermos que puedan morir eventualmente por falta de camas. No sucedió la primera vez, pero puede pasar ahora. Si no tenemos la holgura de contar con esas camas disponibles para gente que enferme con gravedad, sobre todo, doy un mensaje a la gente de edad joven, adulto medio, entre 35 y 45 años, que son los que más se infectan en Chile, pero no son los más graves. Claro. A veces tienen asintomáticos sus cuadros, pero tienen un nivel de audacia o son más temerarios, ¿verdad? Que la población general, que obviamente tienen grados de transmisión mucho más alta del virus porque no tienen percepción de riesgo. Absolutamente. A ver, usted dice que han habido aquí mensajes contradictorios y ambivalentes de la autoridad. ¿Para usted fue un error que el ministro París hablara de cifras cuando se esperaba anuncio de muchas cuarentenas? El ministro París habló de cifras alentadoras en la región metropolitana. Estamos junto al doctor Felipe Rivera también, que nos acompaña esta mañana. Gracias por estar con nosotros, doctor. Ya le vamos a dar la palabra también al doctor Latorre, a todos los que están en el panel. Es que recibí, Monse, recibí una situación que tengo que atender de manera urgente, así que tengo que despedirme en este momento. Te agradezco mucho el contacto. Bueno, los doctores, la vida del doctor es así, no se puede planificar. Así que tengo una urgencia. Igual, qué bueno que haya podido estar con nosotros, doctora. Muchas gracias. Gracias. A ver, entonces, solamente decirle a la pregunta suya, decirle que lo peor que puede haber cuando se lidera una pandemia es un discurso que puede ser confundente. Nosotros tenemos un anuncio ya hace un mes y medio de la segunda ola. ¿Para cuándo? Para la mitad de enero. Ya estamos en la mitad de enero y pasadito. Efectivamente, los casos, si uno mira del 1 de diciembre hasta hoy, se han aumentado en un 120% en el país. Claramente está en desarrollo la segunda ola. Entonces, porque un día en un reporte haya un poquito menos casos, no se puede, a mi juicio, decir que el panorama es alentador, cuando toda la tendencia indica que va a seguir subiendo gradualmente esa ola de pandemia segunda, ¿verdad?, en nuestro país. Eso me parece que
confunde. Es una buena noticia para un día, pero las noticias, yo creo, tienen que darse no solamente para un mismo día, una fotografía del instante, sino que también para lo que va a ocurrir en la semana siguiente. Y en eso yo creo que hace falta, y lo digo con mucho cariño, porque le tengo un gran afecto al doctor Enrique París, que trabajó conmigo también, y somos personas muy cercanas, pero creo que desde el gobierno, más que el ministro de Salud, hay mucha presión, a mi modo de ver, porque los comercios, porque la economía se sostenga, y eso es legítimo, pero no superponiendo eso al carácter sanitario del manejo de la pandemia. Yo de pronto vuelvo a encontrar esta dualidad entre qué está primero, y cuando estamos en un momento como este, no debiéramos dudar en que la protección de la familia y de la salud es lo primero. A ver, doctor Rivera, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Discúlpenos un segundito, doctor Rivera. Ya vamos a estar con este tema respecto a la señal también de las autoridades y a los mensajes. Estamos en el hospital Van Buren, que es Sharp, con el doctor Felipe Rivera y con el diputado Juan Luis Castro, conversando acerca de la situación de la pandemia en nuestro país, de este verano, vacaciones o no vacaciones, permiso de vacaciones o no suspenderlo. Y justo Juan Luis Castro, doctor Rivera, había señalado que la autoridad tenía que ser muy clara y que para él, con todo, estoy citándolo, con todo lo que apreciaba el ministro de Salud, Enrique París, no estaba de acuerdo que hubiese hablado de situación alentadora en la región metropolitana. ¿Usted qué piensa, doctor Rivera? ¿Es un error o...? Lo han dicho aquí algunos panelistas, igual cuando hay cosas buenas hay que destacarlas para que la gente sienta que lo que hizo, el esfuerzo que hizo rinde frutos. ¿Qué es lo que piensa usted? Lo saludo y le agradezco como siempre que esté con nosotros aquí contigo en la mañana, de verdad. Un saludo también para usted y a las otras personas que están, ¿no es cierto?, en cámara. A ver, cuando tenemos cifras siempre, como ocurre en todas las cosas, en la economía, en la política, en las encuestas, siempre todos ganan, ¿no es cierto? Aquí lamentablemente con estas cifras yo creo que nadie gana, todos perdemos. Si bien es cierto, uno podría dar una mirada optimista y decir, mira, en Santiago bajó porque tenemos alrededor de 4 o 5% de positividad y porque en vez de tener 1000 y tanto tenemos alrededor de 800 casos diarios, se ha estabilizado en eso, significa que tenemos un grado de aceptación de cifras tremendamente preocupante, porque tener 800 casos diarios y a nivel nacional alrededor de 4000 en forma promedio no es una cifra alentadora bajo ningún punto de vista. Tener ayer 103 muertos no es una cifra alentadora, por lo tanto yo estoy absolutamente de acuerdo. Probablemente el ministro no es él el que solamente habla, hay un equipo detrás y yo creo que ahí hay una problemática que están dando señales absolutamente discordantes con la realidad. No puede ser que un día estemos, lo dije yo ayer, al borde del abismo y el otro día estemos prácticamente saliendo, caminando hacia el cielo. Ojalá no sea hacia el cielo, al lugar que todos normalmente pensamos, sino que lo que pasa es que aquí hay cifras que están cada vez aumentando, tenemos cada vez más enfermos y lo que es más preocupante, tenemos copadas las unidades de tratamiento intensivo en provincias y tenemos en este momento en la región metropolitana un promedio muy alto. Es cierto que uno puede decir, tenemos 56% de enfermos COVID, pero las otras camas no están vacías, están llenas y ya no estamos holgados como la curva anterior, en el sentido que teníamos gente preparada, incentivada, descansada, lista para trabajar. Ahora tenemos igual gente incentivada, preparada para trabajar, pero psicológicamente, físicamente cansada y muy disminuida en número. Así es, lo que pasa es que estamos hablando, a ver, Juan Luis Castro dice que es necesario en este minuto ya suspender el permiso de vacaciones. Y se lo quiero preguntar también a usted, doctor Rivera. Acá recibimos un Twitter de Valdivia, por ejemplo. ¿Cómo pueden hablar de frenar el permiso de vacaciones? Estamos enfermos con el encierro. Deberían proponer vacaciones regionales y apoyando el comercio local. En Valdivia tenemos un mes de sol y estamos encerrados. No hay conciencia por parte del Olimpo, dice, refiriéndose, me imagino, a las autoridades. ¿Qué piensa usted, doctor? Yo, en realidad, creo que ya tenemos permiso de vacaciones. Yo creo que se hizo mal porque no se programaron las consecuencias, no se vislumbraron lo que iba a pasar y no se preparó ni las provincias, antiguamente llamadas provincias, ni las playas, ni los lugares de veraneo para que tuvieran la suficiente capacidad para absorber los enfermos, para hacer buen diagnóstico, aislamiento, testeo y trazabilidad sobre todo, porque tal como hemos repetido hasta el cansancio, la trazabilidad siempre ha sido el talón de Aquiles. Ahora lo que yo humildemente diría, sigamos con las vacaciones, pero hagamos
¿no es cierto?, un muestreo de cuáles son los lugares en que cabe más gente. Si realmente es imposible meter más gente en algunas playas, en algunas ciudades, los hospitales están llenos. Tenemos el caso Valparaíso, el caso, ¿no es cierto?, del Van Buren, del Hospital Frique de Viña del Mar. ¿Dónde van a meter enfermos si es que hay gente grave? Es cierto, tenemos menos posibilidades que esos enfermos antes eran 5% que iban a la UTI, alrededor de 2 puntos y tanto ahora, pero 2 puntos y tanto de 4.000 enfermos a nivel nacional o de 1.000 en una ciudad representan una carga hospitalaria tremenda que no se va a poder absorber. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir con las vacaciones, pero si ya aquí en Algarrobo no cabe más gente, no se dan permisos para la quinta región, un cordón sanitario adecuado. Fiscalización que nunca ha sido buena. ¿Por qué? Porque hay un terror de hacer cosas. Uno espera que nuestros líderes, en los momentos más cruciales, más terribles, tomen decisiones que muchas veces no son populares, pero para eso tenemos a los líderes, para que ellos saquen la cara y para que hagan las cosas bien. A ver, ¿y qué piensa? Tenemos contacto con Jorge Cherco, ¿no? Estamos ahí con el alcalde de Valparaíso. Alcalde, ¿nos escucha? Sí. A ver, ¿qué dificultades ha tenido usted? ¿Cómo se puede manejar el tema del aforo? Las imágenes de Algarrobo nos daban cuenta que finalmente las autoridades municipales estaban sobrepasadas. ¿Cómo se evita esas aglomeraciones en las propias playas? Con lo que decía el doctor Rivera, con orden, con planificación, Montserrat, sin improvisación. Mire, yo quiero hacer memoria del momento en que se declara este permiso de vacaciones. Yo recuerdo que fueron un par de días después en que en Valparaíso se suspendieron los fuegos artificiales. 2 o 3 días después se anuncia este permiso de vacaciones. Entonces hubo una señal muy contradictoria que se generó, y la impresión con la que quedamos todos en Valparaíso era que se anunciaba una medida que quizás en el papel podía ser interesante, pero como señalaba el doctor Rivera, como no fue acompañada, vuelvo a mencionar, con una estrategia integral que permitiera fortalecer la fiscalización, como usted señala, Montserrat, el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, la limitación de los permisos quizás por comunas, es decir, si no se pensó de manera más integral ese permiso, tenemos hoy día que hacernos cargo de una situación compleja. Entonces, por eso cuando usted me preguntaba, alcalde, ¿usted está de acuerdo con suspender el permiso? Sí, estoy de acuerdo con suspender el permiso, pero estoy dispuesto más bien a entrar en una discusión para revisar el permiso. El caso que usted mencionaba de la persona que le comenta en Valdivia, ese es un factor que también tenemos que considerar. Entonces creo que hay varias alternativas que se podrían utilizar. Por eso vuelvo a insistir con otra idea. Cuando uno escucha al doctor Rivera, cuando uno escucha al doctor de la Torre, cuando uno escucha al doctor Castro o a otras doctoras, a otras expertas, nombro a 3 hombres porque están en este panel, pero hay muchas expertas mujeres también que han dicho cosas muy interesantes, uno dice, bueno, ¿por qué estas personas, que pareciera ser que tienen más conocimientos que el resto, no están más cerca de la toma de decisiones? El liderazgo que hace referencia al doctor Rivera tiene que ver no con encabronarse en el proceso de toma de decisiones, sino que con escuchar, con abrir la decisión a miradas y visiones distintas para poder saber tomar la mejor decisión. Sí, por ejemplo, claro, en el tema suyo, lo hubiese, porque, claro, acá usted está diciendo que hay que planificar. Es decir, a usted le habría gustado que esta decisión no fuera anunciada por la tele, que había el permiso de vacaciones, y poder, no sé, contar con los recursos, con la colaboración, de modo tal de organizar mejor las vacaciones en su región. Quizás con límite de personas. Ya. Pero, alcalde, queda, podríamos decir, 1 mes y 1 semana. Estamos a tiempo, ¿no? Hoy día hay posibilidades, ¿siente usted, de que lo que viene por delante se pueda hacer mejor? Tenemos 30 días en febrero, tenemos más de 30 días todavía de periodo estival. Incluso no podría extender el periodo estival a marzo. O sea, creo que en este momento debiese haber un cambio. Nosotros tenemos una instancia regional que todos los alcaldes nos reunimos con el intendente, pero este tema no se discutió en la mesa que tenemos con el intendente. Se discuten otras cosas, pero este tema en particular del permiso de vacaciones no se realizó. Yo no tengo muy claro si el Consejo Asesor sigue sesionando, sigue funcionando. O sea, yo lo que veo son todos los días al ministro París, que, bueno, aquí hay 2 colegas de él que se conocen, son parte de la comunidad médica, que me imagino que es una persona muy preparada, muy adecuada para tomar decisiones, pero hay que abrir la decisión a más personas, porque si no, vuelvo a señalar, vamos a estar improvisando, creo yo, al momento de tomar decisiones tan importantes para la vida de la gente. Y creo que
Mire, el problema del turismo y el comercio, un breve comentario, Montserrat. El problema del turismo y el comercio, el problema es el siguiente: cuando entramos a fase 3 en Valparaíso, en noviembre, diciembre de segundo semestre, se le dijo a la gente del comercio y el turismo: inviertan. Al turismo se le dijo: invierta, vuelva a contratar gente, porque vamos a mantener esta situación. ¿Y qué es lo que pasó? La gente invirtió. La gente se endeudó ya no solamente con el FOGAPE, sino que con el banco mediante un crédito comercial. Y se contrató gente, se prepararon las hostales y los hoteles, los restaurantes. Y luego viene la fase 2 y todo eso se derrumba. Entonces, la incertidumbre de esta actividad económica tan importante para Valparaíso. En Valparaíso, al menos dependen del turismo 10.000 empleos directos, aproximadamente. Imagínense la situación que tenemos. Entonces, las decisiones que se van tomando no se pueden tomar simplemente por una ticada o por una presión. Tienen que ser soluciones que sean conversadas, ojalá con todos los involucrados, y mirando la integralidad del problema y no solamente una dimensión. Vamos a monitorear justamente su región, su comuna. Está Pancho Sanjurjo en el Hospital Van Buren. Pancho, adelante, cuéntanos qué está pasando. Bueno, está complicada la situación en el Hospital Van Buren, sobre todo el día miércoles, que llegó a un 100% de ocupación, y lo escuchábamos del alcalde Char, también del doctor de la Torre, que lo complejo son las camas UCI, ¿no? Las camas que tienen ventilación mecánica, que son en total 18 en el Hospital Van Buren. Hoy hay 2 disponibles, el día miércoles no quedaba ninguna. Y se ha ido haciendo un trabajo también, porque en las camas intermedias, que no son las con ventilación mecánica, había 24 el día miércoles y se han modificado algunas para tener más, para llegar en total a 28 y hoy día tener 3 camas disponibles. Y en las camas de mediana complejidad, que había 36, se aumentaron a 40 camas en total y hoy día hay 8 disponibles. Pero como lo decía el doctor también, claro, hoy día se habla de 89% de ocupación, 80% de ocupación, por ejemplo, en mediana complejidad. Pero estas cifras son un poco engañosas, porque finalmente se pasa de tener un 100% de ocupación a quizá un 89%, pero estos son solo 2 camas. La situación compleja es precisamente en las camas UCI, que son las con ventilación mecánica, porque de un día para otro pueden llegar nuevamente al 100% de ocupación y que todavía no hemos tenido, y lo conversábamos con la gente del Hospital Van Buren, no ha existido técnicamente un colapso porque no ha faltado cama, pero sí estuvieron con 100% de ocupación y por lo tanto una persona más que llegara significaba el colapso y tener que trasladar a otros sectores de la comuna, y si es que aquí en la comuna eso se colapsa también, tendrían que trasladarse a otros sectores del país. Hay 15 en total camas disponibles hoy de las camas UCI de la región, lo que hace una situación bastante compleja, porque además hemos visto como las cifras han ido en aumento, y lo decía el alcalde también, acá en la región se ha ido aumentando también por el tema del turismo, de las vacaciones, y que es algo que está en debate, porque finalmente ciudades como Viña del Mar, ciudades como Valparaíso y otras en Chile, son muy relevante el tema del turismo. Entonces también es un tema complejo. Nosotros ahora en el consultorio de especialidades de Valparaíso, donde hay mucha consulta, sobre todo hoy en un día que está bastante helado, con algo de llovizna, con mucha gente consultando, y que hace compleja la situación para el Hospital Van Buren, sobre todo respecto al tema COVID, porque las camas que quedan, si bien son 13, las camas UCI para enfermos que necesitan, en el caso del COVID, la ventilación mecánica, son solo 2. Una situación compleja y que en cualquier minuto puede llegar a la saturación o definitivamente al colapso. Pancho tendrá esta información. Lo que pasa es que dentro de lo que es la UCI hay camas COVID y camas para otro tipo de urgencias o de enfermedades, entonces, que requieren de tratamiento intensivo, tratamiento de urgencia finalmente. En algún momento, cuando fue el pic de la pandemia en el invierno, muchas, o si no todas las camas se reconvirtieron en camas UCI. Hoy día parece ser que la autoridad está tratando de que esto no ocurra, porque hay muchas patologías de tratamientos pendientes y hay muchas necesidades de atender las otras urgencias. ¿Cómo se está haciendo eso en el caso del Hospital Van Buren?
Bueno, se ha ido haciendo una suerte de reconversión, quizás no la misma que se hizo hace un tiempo atrás, con respecto a las camas. Hay 3 tipos de camas que son las camas críticas, por así decirlo. Las camas UCI, que son, lo explicaba el alcalde hace un rato atrás, que son las camas que cuentan con ventilación mecánica, que en este caso son 18, esas camas siguen siendo 18. Luego están las camas UTI o las camas intermedias, que hasta hace algunos días atrás, el día miércoles, que fue la saturación y el 100%, eran 24. Se hicieron algunas modificaciones, hoy son 28. Y luego están las camas de mediana intensidad, que eran 36 y subieron a 40. Pero por cierto que está complejo, se hizo un proceso de reconversión que quizás hay que revisar de nuevo, pero hay preocupación en la gente, sobre todo con el tema de los... Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? El día miércoles llegamos a un 100% de ocupación de camas en el hospital Van Buren a propósito del COVID. ¿Hay preocupación también en ustedes? Están aumentando los contagios y vemos que van quedando pocas camas. Obviamente que sí, pues. La gente es irresponsable porque no se cuida. Hacen reuniones que no se deben hacer y no toman conciencia de lo que es la enfermedad. Muchas gracias. Preocupación en la gente a propósito de también lo que hemos visto aquí en la región, estas fiestas que dice la señora, irresponsablemente no se preocupan de la salud pública. Así es, seguimos al panel entonces preguntando toda esta situación, porque el tema que le planteamos a Pancho es cierto, porque hay un montón de tratamientos que se suspendieron por la pandemia y hoy día se estaban retomando. Entonces vamos a tener que nuevamente recurrir y tener que postergar tratamientos o no, justamente internar en una cama crítica a pacientes con otras patologías para ir habilitando camas COVID. Doctor Rivera. Monse, lamentablemente la situación es que el resto de las camas no están vacías, están llenas con otros enfermos. Claro. Y por otro lado, cada vez que usted hace eso, es decir, yo voy a priorizar pacientes COVID, significa que la priorización está dejando de lado a otras patologías que también tienen mortalidad y también tienen invalidez. Por lo tanto, está cambiando una cosa peor por una cosa más peor todavía. Entonces, por lo tanto, otra vez estamos probablemente cometiendo el error del hospitalocentrismo. Es decir, tenemos cama UTI, tenemos ventiladores para todos, despreocúpense del resto. Ese es el mensaje que se entiende. ¿Por qué no reforzamos lo que está pasando antes? La prevención. Hagamos lo que dice nuestro alcalde Sharp, ¿no es cierto? Hagamos lo que dice el doctor Castro. Es decir, tratemos de evitar que la gente llegue a enfermarse. Hagamos una trazabilidad adecuada. Estamos con una trazabilidad de menos del 50%. 2 pacientes, incluso menos, por cada uno de los infectados. Apenas sabemos de a dónde viene un enfermo COVID en menos de la mitad. Por lo tanto, estamos haciendo muchas cosas que se podrían corregir, ¿no es cierto?, para evitar tener que ocupar cama UCI. Si la gracia no es tener una cama UCI, si la gravedad de la enfermedad a lo mejor no se va a morir, pero va a quedar 3, 4 meses invalidado, con un gasto enorme en salud, si eso alguien lo tiene que pagar, y el Estado, en vez de gastar la plata, tremendamente una cantidad enorme en esa gente que está 3, 2 meses en un hospital, ¿no es cierto?, podría invertirla en trazadores, invertirla en otras cosas, también en forma más racional. Sí, doctor Rivera, Juan Luis Castro, alcalde de Charp, hay nuevas cifras del Ministerio de Salud, las de ayer fueron preocupantes, hubo 108 fallecidos según lo que se informó en las últimas 24 horas. Vamos a la pausa, al regreso a estas cifras y seguimos con la conversación. Espera de las cifras del MinSal respecto al reporte de hoy en número de casos y de fallecidos. Seguimos con el doctor Felipe Rivera, con Juan Luis Castro, con el alcalde Charp. A ver, diputado Juan Luis Castro, las cifras de ayer, la verdad es que yo creo que a todos nos llamaron mucho la atención. 108 personas fallecidas en las últimas 24 horas y más de 4.000 contagios. ¿De qué nos está hablando esto? Porque muchos nos preguntamos, ¿este es el pic de la segunda ola? ¿Este es el comienzo de la segunda ola? Según lo que usted conoce de lo que se puede proyectar de la epidemia, ¿en qué momento estamos? Montserrat, yo creo que estamos en pleno desarrollo de la segunda ola. Es muy difícil saber si estamos ya en el pic o no, o va a llegar muy pronto el pic. Más bien la tendencia y las voces expertas epidemiológicas nos dicen que podría subir más todavía eventualmente en las próximas 2 semanas, 3 semanas. Por lo tanto, es un momento de mucha complicación.
Todo esto no hay un pronóstico siempre preciso, pero si uno sigue las tendencias de los otros países vecinos, de Estados Unidos, cuánto tiempo duran, las épocas de verano, las dificultades en mantener las medidas restrictivas, es evidente que estamos en el desarrollo pleno de la segunda ola con... Bueno, estamos con problemas con el doctor Castro. A ver, doctor Rivera, le quería plantear también otro tema que está siendo polémico. Ayer se difundió por redes sociales el tema también respecto a quién vacunar primero. Porque lo que se dijo es que había que vacunar primero al personal de salud. Sin embargo, ayer se difundió un video, por ejemplo, del presidente del Colegio Médico de Concepción, donde estaban demandando que se lo estaba dejando de lado especialmente regiones, que no estaban llegando y que no se estaban priorizando finalmente a regiones y al personal de salud. Entonces, en ese sentido, van a llegar 2 millones de vacunas la próxima semana, ojalá, pero finalmente han sido 50.000 personas las vacunadas con 2 dosis. ¿Usted cree que se está privilegiando en este minuto al personal de salud y hay que, por ejemplo, no quizás también ir vacunando paralelamente a los adultos mayores de mayor riesgo? ¿Cómo hacer esta difícil elección? Porque las vacunas hasta el momento son sumamente escasas en nuestro país. A ver, lamentablemente lo que usted dijo es lo más importante. Las vacunas han llegado en escasa cantidad todavía. Tenemos el segundo problema, que la segunda vacuna que fue, ¿no es cierto?, aceptada como para poder vacunar, tiene pocas evidencias para mayores de 60 y para mayores de 18, por lo tanto es un grupo acotado que se debe elegir. Si bien es cierto, se definió hace mucho tiempo que los grupos de más riesgo, los grupos que se debieran priorizar, debieran ser el personal de salud, pero también aquellos sujetos de tercera edad, de edad avanzada, ¿no es cierto? Lamentablemente es difícil congeniar todo. Yo creo, sinceramente, que el personal de salud es el que está muy expuesto. Y sí, si ya tenemos un personal de salud bastante desgastado, en menor cantidad que los meses anteriores, y si lo sometemos al riesgo que se enfermen, más aún, yo creo que el descalabro va a ser peor. Ahora, se está distribuyendo, escuché la declaración de la presidenta del Colegio Médico también, que hay cierta discusión, que a algunos lugares han llegado pocas decenas de vacunas y a otros lugares han llegado menos. Eso el Ministerio tendrá que dar la explicación, pero ojalá la priorización se haga por factor epidemiológico, por edad, por enfermedad y por estado situacional de trabajo, y no se haga por otras condiciones. Nuestro país está tan acostumbrado a hacer las cosas por otras razones que están éticamente reprobables, y ojalá eso no ocurra acá y no tengamos después que sufrir las consecuencias y dándole clases de ética a tanta gente que hace las cosas mal. Ya, pero ¿usted cree que hay riesgo de eso, doctor, pensando en cómo se maneja también finalmente la salud pública en nuestro país, también la salud privada? ¿Cree que corremos riesgo de que justamente la administración de esta vacuna también hayan privilegiados dentro del propio sistema de salud? Yo creo sinceramente que no. Yo creo que tanto la salud privada como la salud pública ha dado el ejemplo de trabajo en equipo. En ese sentido tenemos que valorar mucho lo que hicieron las autoridades desde un principio de salud, que aunar los esfuerzos de ambos grandes componentes. Si no, esto sería imposible manejar. Y sinceramente me es muy difícil pensar que una persona que usa un delantal blanco, celeste o rojo, amarillo, ¿no es cierto?, como usamos, ¿no es cierto?, todos los que trabajamos en salud, sean manipulables en ese sentido. Muchas veces las instancias que determinan las decisiones son otras, y ahí yo no sé, tendrán ellos que dar la explicación, pero a nivel del personal de salud, tanto a nivel privado como a nivel de salud, yo doy pero absoluta credibilidad de que las cosas las hacen correctamente. Siempre hay algunas excepciones, como en todas partes, ¿no es cierto? Pero evidentemente eso no va a ocurrir con nosotros, por lo menos. Y doctor Castro, ¿tiene que ser todo el personal de salud prioritario o solo podríamos decir los que están trabajando con el COVID, los que se ha llamado la primera línea? ¿O estamos hablando, por ejemplo, de todo el personal de CESFAM, de otras áreas de los hospitales? Un segundo, tenemos las cifras de hoy respecto a los nuevos contagios. A ver, casos nuevos, 4.956 casos nuevos. Tenemos el total de contagiados de nuestro país desde que apareció la pandemia, 690.066. El número de fallecidos de las últimas 24 horas suman 84 personas.
Esto nos hace llegar a una cifra total de personas fallecidas en nuestro país de 17.786, más estas 84 del día de hoy y más aquellos casos que cada cierto tiempo actualiza el DEIS, que son los casos posibles debido a coronavirus. En este momento hay 26.889 casos activos. Bueno, una cifra, la verdad, que lamentable, la de los fallecidos. Pensar que han fallecido 18.000 personas o más en nuestro país producto del coronavirus nos hace ver lo que ha significado, esta enfermedad. Vamos a revisar también respecto a la información de camas UCI, aquí lo estoy viendo. Camas UCI disponibles, 181. Nuevos casos, lo repetimos, 4.956. Y fallecimientos entonces en las últimas 24 horas, 84 personas. Hay 181 camas disponibles. Esta es una cifra que la verdad que suena bastante. El tema pareciera ser hoy día en cómo se distribuyen las camas o cómo están justamente, porque las camas disponibles en nuestro país son un poco más de 1.000 o algo así. Y hay 181 disponibles. ¿Cómo ve usted esta cifra, doctor Castro? Bueno, las cifras de hoy son dramáticas. Estamos ya volteando los 5.000 casos. Es decir, la tendencia... Hoy, doctor, que tenemos mala conexión, hemos tenido mala pata, pero tratemos de arreglar la conexión. Es muy importante, yo creo, también su opinión. Así que vamos a seguir intentándolo. No vamos a torcerle el brazo a la tecnología. No vamos a ceder. Así que, doctor Rivera, ¿cómo ve las cifras del día de hoy? Lamentablemente son cifras terroríficas, por usar una palabra decente. Creo que estamos, tal como dice el doctor Castro, cerca de 5.000 casos. Estamos llegando a los pronósticos más ominosos que nuestras propias autoridades dijeron que podríamos tener en un pronóstico moderado alrededor de 6.000 y en un pronóstico más terrible, más grave, alrededor de 9.000. Seguimos avanzando. No nos podemos seguir preocupando, ¿no es cierto?, que tiene la letalidad de 2.7, que nos quedan 180 camas. Tratemos de hacer algo para impedir que se siga enfermando la gente. Ese es el meollo del asunto. Hagamos más trazabilidad. Sigamos dando conciencia de enfermedad a la gente que no entiende. Demos mensajes absolutamente inequívocos, es decir, que la gente entienda claramente, con peras y manzanas, todos, aquellos que no creen y aquellos que creen. Démosle permiso, ¿no es cierto?, a la gente para que juegue en los parques. Hagamos que nuestros alcaldes participen en que la juventud, que los niños tengan juegos infantiles en los sectores que no pueden salir de vacaciones. Veamos qué estamos haciendo mal. Yo lo dije en un programa anterior. Cada vez que nosotros, los médicos, hacemos un tratamiento y vemos que el enfermo no mejora, reanalizamos todo y cambiamos la terapia. No seguimos tosudamente haciendo más de lo mismo. Aquí parece ser que el diagnóstico está incorrecto, que la terapia está incorrecta y parece ser, y ojalá me equivoque, si ojalá esté equivocado, no se hace un análisis de los resultados. Porque usted ve que seguimos subiendo y subiendo en todas las cifras malas. Sí, a ver, pero también acá estoy pensando como en la referencia de Europa, donde hay cuarentenas y toques de queda súper estrictos en algunos países europeos. En Francia desde las 6 de la tarde, Alemania empezó con esto, hay algunos estados federales que se oponen a ello. Y a pesar de eso, doctor, las cifras también de estos países siguen y siguen subiendo. Cuando uno ve la cantidad de muertos en un día... qué distinto a lo que se vive en Estados Unidos, que hasta Trump, hasta hace un día, la verdad es que no habían restricciones de movilidad. Pero, ¿qué está pasando que también esas cuarentenas y esos toques de queda en otras partes del mundo no están surtiendo un efecto en bajar las cifras, que es lo que queremos? Lo que pasa es que justamente nosotros tenemos que aprender de lo que están haciendo ellos. Si nosotros tenemos la gracia de mirar el futuro. Si las cuarentenas por sí solas no sirven, pero si se hacen malas cuarentenas, malos confinamientos en realidad, hay fiscalización. Si se siguen abriendo los aeropuertos, se siguen abriendo, ¿no es cierto?, las discotecas, el casino de Viña se sigue abriendo. Si en realidad la movilidad no ha disminuido, si la trazabilidad no ha mejorado, no sirven esas cosas. Ahora, hay que entender que nosotros tuviéramos la cantidad de población que tienen esos países, nuestros muertos serían mucho más. Y acuérdese que lamentablemente para los familiares de todos nuestros fallecidos no son 17.000, son alrededor de 25.000 y tantos, cerca de los 26.000, porque la OMS dice muy claro,
los fallecidos por COVID son PCR positivos, más aquellos que tienen pruebas categóricas como es un escáner, un TAC de tórax, y hay mucha gente que sí lo tiene. Por lo tanto, es dramático lo que nos está pasando. Tratemos de no repetir lo mismo que hacen en Francia, ¿de acuerdo? Hagamos algo mejor y tenemos la mesa social, tenemos la mesa de asesoría, tenemos gente inteligente, tenemos un ministro muy adecuado. Entonces, no se entiende qué pasa con la comunicación, no se entiende. Es cierto, hay gente irresponsable, pero paremos las chacotas de echarle la culpa a la gente. Si hay como una especie de obsesión, decirle, es que la gente se porta mal, es que la gente se porta mal. Si no estamos nosotros haciendo las cosas bien, cuando los hijos se portan mal, muchas veces nosotros somos los culpables porque no lo hemos enseñado bien. Aquí no se trata de una cosa paternalista, por supuesto que no, pero si nos damos una comunicación adecuada, la gente está desconfiada y desconcertada. Claro, hay un tema, alcalde Charsi, adelante. No, es que en la línea que usted comentaba, ¿no?, a propósito de qué hacer frente a estas cifras. O sea, tenemos una situación crítica. Estamos llegando a las peores cifras del 2020. Y por tanto, no se trata, como hemos conversado y entiendo que todos hemos compartido, de una decisión en particular. Hay que revisar profundamente lo que se está haciendo. Si no, esto va a terminar peor de lo que ya está. Creo que el presidente de la República tiene que golpear la mesa. El presidente de la República tiene que ejercer el liderazgo que constitucionalmente tiene y convocar a todos los actores vinculados a la crisis sanitaria a revisar profundamente lo que se está haciendo y tomar quizás medidas nuevas o adicionales a las que se están tomando desde la perspectiva sanitaria, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social. El presidente debiese convocar al Consejo Asesor COVID, donde existen expertos y expertas, a la mesa social, a las asociaciones de funcionarios y funcionarias de la salud, a las asociaciones de municipalidades, a los parlamentarios, también a las fuerzas de orden y seguridad que juegan un rol. Hay que convocar hoy día mismo a todos los actores de la sociedad a revisar lo que se está haciendo. No tenemos que seguir discutiendo una medida en particular. Yo estoy de acuerdo con todas las cosas que han señalado los doctores, estoy de acuerdo también con la reflexión que usted ha tenido en el programa, Montserrat. Pero el problema no es de una medida puntual, el problema es de la falta de una estrategia integral. Y creo que el único que tiene hoy día la potestad constitucional y legal para poder hacer algo de estas características, por el lugar que ocupa, es el presidente. Me caiga bien, me caiga mal, considere que es un buen o mal presidente, a mí eso, en este momento, viendo esas cifras, Montserrat, me da exactamente lo mismo. Lo que importa hoy día es convocar a todos estos actores para darle un giro a lo que está sucediendo y revisar para no llegar a las cifras que hoy día tiene Reino Unido o que tiene Europa, que es lo que queremos evitar, como ha señalado el doctor Rivera. Entonces, hoy día mismo el presidente debe hacer una convocatoria lo antes posible a todos los actores a revisar lo que se está haciendo. Si no, vamos a tener una situación crítica. Vuelvo a insistir, mire, yo tengo una opinión sobre la gestión del presidente Piñera. Tengo una opinión que puede ser distinta a la de otros, pero da lo mismo en este momento. En este momento lo que importa es evitar que esto se convierta en una crisis humanitaria. Y una crisis humanitaria no es solamente una crisis de salud, es una crisis también vinculada a las dimensiones económicas y sociales que tiene esta pandemia. Hay empleos que se han destruido, familias que lo han pasado muy mal, que no han tenido que comer, funcionarios que están completamente reventados. El hospital que usted mostraba, el Hospital Van Buren, no se renueva de los años 60. Ese es un hospital que tiene muchísimos años. Por tanto, tenemos una situación crítica también en la región. Entonces, yo le pediría al presidente respetuosamente, desde el lugar que tengo como alcalde de Valparaíso, que convoque a los actores que tienen que ver con la solución a esta crisis y con las respuestas. Mesa COVID, universidades, la mesa social, las asociaciones de funcionarios, las asociaciones de alcaldes, los parlamentarios, todos aquellos que quieran ayudar para que esto se resuelva. Diputado Castro, ahora sí, a ver, sí, ojalá que nos funcione la conexión. Sí. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí. Sí, primero quiero comentarle una cierta infidencia, porque el ministro París, a quien le tengo gran cariño, me comentó hace pocas semanas, fíjense lo que le voy a decir, la tremenda lucha que él debió dar para doblar al gobierno a la idea de la fase 2 para la región metropolitana en diciembre. Él mismo pues le comentó. Una lucha terrible, que nadie sabe por qué entra bambalinas. ¿Qué quiere decir esto? Que el criterio sanitario que París intenta colocar todos los días choca con una muralla que precisamente es la del criterio económico, la del criterio del presidente. El presidente controla esto y yo estoy de acuerdo con el alcalde, pero yo creo que el presidente está más en el lado del problema que en la solución en este minuto. Perdóneme que se lo diga, porque creo que está favoreciendo precisamente aquellos intereses o propósitos que se alejan de esto. Yo derechamente
creo que habría que dar por cerrado el plan paso a paso, abrir un nuevo plan de contingencia que se denomine segunda ola o segundo brote, colocaría a las personas en el modo de segundo brote con estas cifras escandalosas de hoy, que van a seguir que seguramente en aumento, y haría que de verdad todos nos apretáramos un poquitito los dientes, ¿verdad?, la voluntad, para limitar nuestra libertad de desplazamiento, nuestra libertad de reunión, hacer cumplir cuarentenas y sobre todo un estado de catástrofe que parece más bien un testimonio que una realidad, porque teniendo los instrumentos la autoridad no los aplica en el control de los comercios y la vía pública. Es decir, creo que aún estamos a tiempo, todavía no es demasiado tarde, pero solo echarle la culpa al alto cuidado de las personas, como dijo mi colega Rivera, solo culpabilizar a personas individuales y no el bien colectivo común, que depende del gobierno poder cautelarlo, me parece que sería un grave error. Y quiero decirle algo más. En la holgura de camas, la vez anterior, todos los expertos, yo trabajé en UCI muchos años también, y sé perfectamente que nos pilló esta segunda ola con muchos más enfermos politraumatizados, infartados, pacientes que tienen problemas respiratorios de otro tipo. O sea, la expansión de camas va a ser mucho más difícil ahora que en la primera ola de la pandemia, precisamente por estas dificultades de ocupación que ya tenemos. Entonces, que no vaya a suceder el dilema de la última cama, no pasó la primera vez, pero podría pasar ahora, si no se adopta este modo segunda ola, sin un plan paso a paso que era de desescalada y no de enfrentamiento a una situación tan grave con los números que hoy día estamos viendo. Ya, pero usted dice que el presidente siente que es parte del problema. Sí. En cambio, el alcalde Char dice que de alguna manera aquí tiene que el presidente tomar el liderazgo.